¿Qué tal, iglesia? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy iniciamos nueva serie en camino hacia la Pascua, que estamos ya a escasos días de poder estar celebrando este evento tan importante para la vida cristiana, y también el poder meditar, el profundizar en lo que significa el Viernes Santo, ¿no? Que es la muerte y también la resurrección de Jesús en domingo. Y pensando en esta serie que hemos diseñado, que se llama Jesús es Rey, hemos pensado en construir esta serie que nos lleva semana a semana a preparar nuestros corazones y reconocer a Jesús como el Rey de nuestras vidas, y también qué significa para nuestra fe cristiana el poder profundizar en esa idea tan profunda que es el cristianismo. Nos llevó a pensar un poquito en esta idea de rey, porque tuvimos el privilegio de experimentarlo. Si tú te das cuenta, en el 2022, en el 8 de septiembre, tuvimos la oportunidad de presenciar la coronación del rey Carlos III, ¿a poco no? Cosa que yo creo que muchos de nosotros pensamos que no nos iba a tocar poderla ver, ¿verdad? Porque dijimos, la reina Isabel es inmortal, esa mujer, ¿verdad? La neta, no sé qué tiene, pero yo creo que se toma muchos vasitos de Yakult o no sé qué hace, ¿verdad? Porque en serio que parecía que nunca iba a dejar el trono, ¿no? Desafortunadamente falleció y su hijo tomó el trono por ese deseo, ¿no? Por primera vez, que quería tanto anhelar eso. Si muchos de ustedes vieron la serie de The Crown, la corona, algunos de ustedes la vieron. Y interesante porque no sé qué tanto sabíamos nosotros de toda esta idea de la serie, de más bien no de la serie, sino de la cultura de la corona en Inglaterra, y qué significaba todo eso. Yo creo que desprestigió muy gacho la monarquía, ¿no? La serie, y también los personajes y toda la reina como tal, el rey Carlos hoy en día. Yo creo que nos preparó, yo creo que en ese momento, pero no creo que perdimos más, se podría decir, más respeto por la monarquía y la corona, más allá de que pudiera sumar valor, pero es realmente la cruda historia de un fragmento de la historia que quizás se aleja un poquito también de la realidad de lo que realmente pudo haber sido, que ni tú ni yo vamos a saber nunca, simplemente Dios, ¿verdad? Y pues pensando en ese momento, que es un momento enigmático, es un momento importante en la historia, poder ver la coronación de un rey. Eso no es algo que vemos todos los días, ¿verdad? Pero si notamos en la imagen, podemos ver que cuando existe este momento, no nada más hay toda una liturgia y un sistema de cómo recibir el trono, pero también hay unos artefactos que se le entregan a la persona que va a tomar el trono. En este caso podemos ver 3 de ellos, que está la corona, ¿verdad? Y me pueden regresar la imagen y podemos ver estas 3 cosas que tiene en sus manos. Estas 3 cosas tiene nombre de cedro, la corona que se le llama de San Eduardo, y la última es el orbe de soberano, ¿no? Esas 3 cosas tienen un simbolismo muy importante. Si nos vamos a la primera, que es el cedro, es como una vara, ¿no? Que simboliza la religiosidad en la monarquía, pero también es la vara de la equidad y la misericordia ante todo el mundo, ¿no? El rey está recibiendo este artefacto, después recibe otro segundo artefacto, que es la corona, que es quizás la corona es el símbolo más poderoso, ¿no? del rey, y que es uno de los artefactos más pesados en la monarquía de su reinado. Pero recibe este tercer objeto, ¿no? Este tercer objeto es el orbe del soberano. Este tercer objeto es el globo terráqueo representado, que tiene el poder sobre el globo terráqueo, pero lo que existe en la punta de arriba, puedes notar que es una cruz, ¿no? Que por encima del globo terráqueo, Cristo es rey sobre todo el mundo. Esta monarquía, este reinado está fundamentado en el cristianismo. Por eso es importante también el cedro y también la corona, ¿no? El cedro simboliza la monarquía, la religiosidad cristiana, ¿verdad? Es como también se le dice que se está centrado, remontado, pero en la paloma de la esperanza, que simboliza al Espíritu Santo, que es una de las varas que recibe este rey. Entonces hay ciertos artefactos que no nada más son parte de una buena foto, ¿no? Pero que simbolizan años y años. Esos artefactos tienen más de 1000 años de antigüedad, que van testificando y van reafirmando y van llenando de poder a quien sea que va a tomar el poder, en este caso el rey Carlos III, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de nuestro rey, que es Cristo Jesús, Jesús tiene
también hay artefactos, hay simbolismo y hay cosas que sí que reafirman todo su poder. Uno de ellos es la palabra de Dios. No es nada más un libro, pero es realmente también uno de esos artefactos que dan el poder sobre toda cosa, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios, las evidencias históricas, inclusive la ciencia se nos une también. No estamos peleados con la ciencia, sino que la ciencia es la evidencia de que la palabra de Dios existe y que es verdadera, ¿verdad? Nos han ayudado científicamente a conectar estos puntos, de decir, mira nada más cómo la ciencia nos ha ayudado a poder rectificar el poder de la palabra de Dios a través de los años, de miles de años de escrituras, que todas estas conectan unas con otras. Jesús es rey por sobre todas las cosas. Eso es lo que tú y yo creemos, siendo cristianos o personas que creemos en esto. Si queremos darle una frase a esta serie, ¿verdad? Es que Jesús es rey. Y más allá de eso, es decir, que Cristo Jesús es todo para nuestras vidas. ¿Por qué no repites conmigo esta frase? Cristo Jesús es todo para nuestras vidas. Estamos declarando en ese camino, en ese proceso de fe, en que Cristo es por sobre todas las cosas en mi vida y en la vida de las personas con las que vivimos. Entonces, nuestra fe empieza y termina con Cristo Jesús. Nuestra fe en Él empieza con Él y termina en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo estuvo escribiendo unas cartas en el libro de Colosenses. Estas cartas para este grupo selecto, esta comunidad, estas personas que estaban en un proceso donde estaban abrazando estaban abrazando estar bajo la soberanía de Jesús, pero creían que tenían una mejor idea, ¿verdad? Estaban añadiéndole color y empezando a extender su fe y empezar a extender otras cosas que no tenían nada que ver con la fe de Jesús ni con lo que su palabra quería decir, y Pablo necesitaba enviar estas cartas para poder realinearlos nuevamente y centrarlos en lo que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo que Cristo nos está enseñando. Si quisiéramos darle a esta serie, Jesús es Rey, un versículo base de la serie, usaríamos que es Colosenses 3 al 1, y dice así: Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, dando a Cristo gobernar a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Cristo está gobernando a la diestra de nuestro Padre. Esta serie tiene como propósito en las próximas semanas es regresarnos y reenfocarnos nuevamente en quién es Cristo en nosotros. ¿En qué posición estamos poniendo a Dios? ¿Lo estamos poniendo por encima de toda nuestra vida? ¿O lo estamos poniendo en un escalón donde no queremos que suba más allá de nuestra vida, verdad? ¿Estamos poniendo a Cristo por encima de todo lo que es nuestra alma, mente y corazón? ¿O simplemente lo tenemos ahí como una agenda o una sección dentro de nuestro calendario de domingo para decir que somos cristianos y vamos a la iglesia, verdad? ¿O estamos diciendo, sabes que Dios, estás ahí, pero en esta parte, en esta sección, no quiero que la toques porque son las cosas que son mis ondas, ¿verdad? Es nada más lo que a mí me gusta, es donde me gusta pecar y no quiero que toques esto, ¿verdad? O estamos diciéndole, Dios, por encima de todo, tú eres rey soberano, eres nuestro rey por sobre todas las cosas. Pablo les está diciendo a estas personas, ¿no? Está haciendo esta pausa, está enviando estas cartas a los colosenses, les está diciendo, hey, alíñense, Dios es gobernante por sobre todas las cosas y sobre toda la tierra. Dios les ha dado una nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo, de muerte a vida, ¿no? Quizás hoy es tu primera vez aquí con nosotros, quizás nos visitas por primera vez, o quizás tienes poco tiempo viniendo, o a lo mejor estás en este proceso de reconectar, o a lo mejor no te has conectado con Jesús en toda tu vida. Y cual sea el trasfondo o la idea en la que tú te encuentres el día de hoy, yo te quiero decir que Iglesia Eastlake es un lugar donde puedes pertenecer antes de creer. Iglesia Eastlake no hacemos cosas, por ejemplo, no predicamos desde un punto de vista de juicio con la palabra de Dios, pero sí la predicamos desde un punto de vista de ser confrontados por la palabra de Dios, que tenemos que ser como transformados a través del evangelio y transformados a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa es la manera en como nosotros hablamos, predicamos y hacemos todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque en los próximos momentos vamos a leer una porción bíblica que Pablo hace a los colosenses y que está súper hardcore y que dice algunas cosas que vas a tener muchas preguntas, y ya lo sé.
Pero cualquier pregunta que tengas, pregúntasela a los voluntarios que están ahí atrás, que están en producción, que son los que van a poner los versículos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer una porción bíblica que Pablo hace a este grupo y está hablando acerca de la posición de Jesús, dónde Jesús debe de estar en tu vida y dónde Jesús debe de estar en mi vida. Colosenses 1, del 15 al 23. De hecho, ¿sabes qué? Si en esta serie te quieres aventar el libro de Colosenses, o no has leído, o tienes una lista de libros que vas a leer este año, y dices, este año voy a leer 15 libros, y ya es marzo y no has leído nada, ¿verdad? Ok, puede pasar. Léete Colosenses, es un libro bien chiquitito, o sea, es un libro que te lo puedes peinar de verdad en 15 minutos de darle scrolling a TikTok en una mañana, o sea, es rapidísimo, pero lo que tiene esta carta es demasiada intencionalidad y también realinear en dónde estamos parados tú y yo y qué perspectiva tenemos de Jesús. Jesús lo tenemos nada más como un acto anual, un evento anual que hacemos en la iglesia, que es el Viernes Santo y la resurrección. Jesús es una cruz que tenemos nada más ahí parada, que necesitamos nada más cuando vamos a pedir oración. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Eso es bien importante mientras caminamos a la resurrección y la celebración que eso significa. Colosenses 1, del 15 al 23, dice así: la supremacía de Cristo. Así empieza el título de este versículo. El poder más alto, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y luego empieza diciendo esto: Él, o sea Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, todos nosotros. Él es el principio, Él es el primogénito entre todos los muertos para ser un todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar. Repite conmigo la palabra reconciliar. Consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado. Repita la palabra reconciliado otra vez. En el cuerpo mortal de Cristo mediante su sangre. Mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado por toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pablo. Fíjate nada más qué carta tan hermosa, ¿no? De cómo realinear, pone a Jesús sobre el punto más alto de su vida, y también recordándole a estos creyentes de este nuevo movimiento cristianismo. Esto pasó después de la crucifixión de Jesús, después de su muerte, después de su resurrección, cuando Pablo está plantando iglesias, está movilizándose el movimiento de Cristo y gente empieza a aceptar a Jesús, y es un movimiento grandísimo que en medio de la opresión romana se multiplica, en medio de tanta adversidad y búsqueda, el pueblo de Dios empieza a multiplicar gracias a personas como Pablo, él como uno de los profetas, como una persona que había visto a Jesús, que una persona que había tenido esta experiencia espiritual. No le tocó verlo en vida, lo tocó verlo en espíritu, ¿verdad? Pero es una persona que va llevando el mensaje a todas estas comunidades y desesperado mandando cartas. Antes no había Biblia, no había iPad, señoras y señores, no había manera, no había periódico, no había forma, ¿verdad? Pero la única manera era abrazar sus escrituras, el Antiguo Testamento, sus mandamientos, poder replicar y constantemente empezar a hablar acerca de los mandamientos que Jesús empezó a enseñar
justo en su llegada, justo en su momento de ministración. Y Pablo está con esta desesperación enviando esta carta que lo resume increíblemente, donde pone a Jesús por encima de todo y realinea a la congregación de antes y realinea la congregación del día de hoy, para que juntos sigamos poniendo a Jesús por encima de todo y en el lugar más alto. ¿De dónde? De nuestras vidas. En el lugar más alto de nuestras vidas. Vamos a desempacar este versículo porque estos versículos, esta porción bíblica, nos hablan de varios puntos muy importantes, donde Pablo revela quién es nuestro Dios, que es Jesús, quién es nuestro Rey, que es Cristo Jesús. Y lo primero es que tenemos que entender es que hay varias áreas donde Jesús tiene que reinar en tu vida y en mi vida. Jesús tiene que ser el primero en nuestras vidas, y Jesús tenemos que darle el poder de que Jesús es rey y gobierna sobre toda la creación primero que nada. Ese es el primer punto, que Jesús es rey, y proclamar y aceptar que Jesús es rey sobre toda la creación. No dice nada más sobre un sector, está dándole Dios el poder. En los primeros versículos dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. O sea, no nada más una sección, sino sobre toda la creación. Este artefacto que el rey tenía, que sostenía, que era un círculo, era el globo terráqueo, y Cristo estaba encima de ese globo terráqueo, significa que Jesús es rey sobre todo lo que el globo terráqueo está. Tú y yo, todos nosotros, ¿no? Jesús es rey sobre todo eso, y tenemos que aceptarlo, que a pesar de que, por ejemplo, en situaciones, ¿no? Cuando tenemos amigos, familiares y amigos o personas que conocemos, que quizás han lastimado nuestro corazón, o a lo mejor son personas no gratas en nuestra vida, tenemos que entender que por encima de todo, de lo que nosotros estemos viviendo aquí en la tierra, de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, esa otra persona, por muy fea que sea, es criatura de Dios, ¿verdad? Es criatura de Dios, es su creación, ¿no? Cuando tú y yo estamos orando por una reconciliación, que repetimos esta varias veces hace poquito, una reconciliación. Curiosamente, si ambas personas conocen a Jesús, las dos personas están orando para que esto se solucione, ¿verdad? Cuando un matrimonio se está destruyendo o está fragmentado, ¿verdad? Y ambos conocen a Cristo Jesús, o lo tienen en su corazón, o es el rey de sus vidas, tú estás bien enchilado y ella está bien enchilada, pero en sus momentos más íntimos con Dios, estoy seguro que están orando. ¿Por qué? Una reconciliación. Porque Dios venga a traer su paz y su gobierno sobre tu vida y sobre su vida. Cuando creemos en Cristo Jesús y lo hacemos el rey de nuestras vidas, así es como. Pero por eso el yugo desigual es bien importante, ¿verdad? Por eso es bien interesante cuando estamos viviendo, en qué comunidades estamos viviendo. Dependiendo en qué áreas nos encontremos, vamos a tener una perspectiva diferente de lo que está pasando en la vida. Por eso es bien importante la fe. Es bien importante tú y yo estar cimentados en la fe, porque nuestra primera reacción va a ser, mi acción es quizás decir mal, afectar, dañar o hacer lo que sea, pero ¿cuál es la reacción de Cristo Jesús, que es el rey y gobernante de todo el globo terráqueo? Gracia, perdón. Está bien difícil, ¿a poco no? Pero somos humanos y Dios entiende eso. Por eso envió a su Hijo. Por eso envió por su sacrificio, porque Él necesita gobernar sobre todo corazón, sobre toda alma de esta tierra. Pero para que eso gobierne sobre nuestra tierra, nosotros tenemos que darle el permiso de ser, como siendo su creación, de que gobierne sobre mi vida. Repite conmigo, sobre mi vida. Jesús es rey y gobierna también sobre toda la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es East Lake Church. Son ustedes, exactamente. La iglesia son ustedes. Jesús gobierna sobre la iglesia. Mira, nosotros hacemos esto cada semana, y alrededor del mundo donde vayas el domingo, si no estás en San Diego, estás en otro lado, y es domingo, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar una iglesia, ¿verdad? O vas a venir y me vas a preguntar, hey, ¿dónde hay una iglesia donde puedo ir? Vamos a andar por aquel rumbo, ¿verdad? Si somos personas que estamos en búsqueda de Jesús, o somos personas creyentes que siguen a Jesús constantemente, el domingo sabemos que está apartado para Dios y lo queremos dedicar a Dios, y vamos a buscar un lugar donde reunirnos para conocer otros espacios y otras familias, ¿no? Inclusive Pascua es un lugar, es un momento en el calendario, y Navidad también, lo decimos que es como el Super Bowl cristiano, ¿verdad? Hasta el que no cree viene, en serio. O sea, ¿por qué? Porque dices, es Pascua,
quiero buscar un lugar donde asistir. Buscas ahí en Google, te sale East Lake Church, llegas aquí, Iglesia East Lake que está en español, le llegas, te sientas, experimentas Pascua y a lo mejor ya no regresas en un año más, ¿verdad? Te volvemos a ver el próximo año. O a lo mejor es tu primera vez aquí. Hay personas que llegaron por primera vez en Navidad. Hicieron Iglesia East Lake su casa. Hay personas que llegaron en Pascua el año pasado, hicieron Iglesia East Lake su casa. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Jesús el Rey, tenemos que entender, yo tengo que entender, todos tenemos que entender que Jesús tiene que ser el Rey y gobernante de la cabeza de nuestra congregación. Y tú y yo, todos los que estamos aquí, ¿sabes qué somos? Somos servidores, somos sus sirvientes o somos sus prácticamente el mesero, ¿verdad? Yo, honestamente, eso es lo que soy. Yo aquí en la iglesia, yo soy un mesero que se pone una toalla sobre el brazo y que a mí me toca ponerme en la mesa y poderte servir algo que yo ni siquiera cociné, ¿verdad? Que yo ni siquiera hice, porque Jesús es el pan de vida y su palabra es verdadera, ¿verdad? Yo nada más vengo a servir el pan, ponerlo en tu mesa, esperando, dándote ese pedacito de pan cada semana, que es un domingo, con la esperanza de que el pan y el vino que recibes, que te vayas de aquí, que digas, híjole, qué bueno estuvo este pan el día de hoy, ¿verdad? Y que ese pan que yo no hice, que es Cristo Jesús, se quede en tu vida, en tu sistema, de manera que poco a poco, ¿verdad? Sigamos creyendo y sigamos creciendo en la fe, experimentar a Cristo Jesús en su vida y que de alguna forma, ¿verdad? Cristo haga algo importante en ti. Eso es lo que yo hago aquí, eso es lo único que hago, es servir de esa misma manera. ¿Y sabes cuál es tu trabajo? Servir de esa misma forma. Todos somos sus servidores, todos estamos bajo este reinado, ¿verdad? Aquí yo no soy el rey, aunque lo diga Vicente Fernández, pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero la neta no, es que no es así. Todos venimos a servir de alguna manera en diferentes capacidades. Y Jesús tiene que gobernar así. ¿Puede Jesús no gobernar la iglesia de esa manera? Puede ser que sí. Porque quizás nosotros, en medio de la inmensa gracia de Dios, el libre albedrío existe. Y podemos cambiarlo todo al revés, ¿verdad? Y podemos empezar a hacer cosas muy, muy malas o muy lejos de la iglesia, de lo que teníamos que hacer, desenfocarnos y hacerle daño a miles de cientos de personas, ¿verdad? Si hiciéramos todo al revés. Pero si Cristo Jesús es quien gobierna esta congregación y gobierna mi vida y gobierna tu vida, ¿sabes qué vamos a hacer? Cada vez que la andemos cajeteando, vamos a regresar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Dios? Que Él es nuestro gobernante, Él es nuestro Dios. Jesús gobierna sobre la iglesia. Lo tercero es que Jesús también es rey y es gobernante, gobierna sobre la muerte. Jesús gobierna sobre la muerte. El Viernes Santo profundizamos lo que sucedió en la cruz. ¿Sabes qué pasó el Viernes Santo? El Viernes Santo se acabó la esperanza. El Viernes Santo se acabó los milagros. Ese viernes que Jesús murió en la cruz, se acabó todo. Toda esta gente que seguía a Jesús por todos lados, todos sus discípulos que creían en Él, todas aquellas personas que vieron su primer milagro, la multiplicación del vino, todos los que vieron el milagro de la multiplicación de los peces y lo de los panes, todos aquellos, el cojo que no caminaba, que ya caminaba, ¿verdad? Se le olvidó, se acabó la esperanza, ¿verdad? El que no veía, el que era leproso, ¿verdad? La mujer samaritana, todo eso, ese movimiento se acabó el día que Cristo murió en la cruz. La esperanza se fue de este mundo. Los discípulos no saben ni qué estaba pasando. Toda esta visión, Jesús pasó a ser de el rabí, el maestro, el hijo de Dios, el que hacía los milagros, pasó a ser a un profeta más, ¿verdad? Una persona más que pasó por esta tierra y pudimos ver la mano de Dios en un fragmento de tiempo y simplemente se murió. Pero Cristo, en la Pascua, al tercer día, como dicen las Escrituras, conquistó no nada más al mundo, pero conquistó la muerte. Por encima de cualquier profeta, de Buda o el que quieras creer, ¿verdad? En lo que sea, en lo que quieras. El único que resucitó entre los muertos fue Cristo Jesús, que es nuestro Rey, ¿verdad? Y eso es Pascua. Nosotros celebramos ese tercer día.
Ese gran trabajo, Él volvió a traer la esperanza, volvió a traer, removió nuestro pecado gracias a Él ponerse por enfrente de nosotros. Jesús vino a traer la eternidad de nosotros, vino a reconectarnos nuevamente con el Padre Celestial, con nuestro Dios. Eso es lo que es Pascua. Jesús vino a ser rey y reinar sobre toda la tierra en el momento en que su batalla contra la vida y la muerte fue conquistada gracias a que Él conquistó la muerte. Ahora, ¿qué sigue después de ahí, verdad? Sigue la vida. Y lo más hermoso de todos es que Jesús no nomás vino y conquistó la muerte, murió con nosotros, resucitó. De hecho, estuvo un rato más en espíritu, como unos 40 días más, estuvo apareciendo y sacándole medio susto a medio mundo, ¿verdad? Y tratando de redireccionar la fe otra vez y tratando de darles más mandamientos, más dirección a la nueva iglesia, a los nuevos creyentes que iban a multiplicar este movimiento que hoy en día llamamos iglesia, ¿verdad? Entonces, este libro de prácticas, estas canciones, esta reunión de domingo, el evento de Pascua, todo esto, lo que hacemos, se fueron construyendo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que tú y yo continuemos proclamando a Jesús como nuestro Rey, podamos continuar conectando en su palabra, podamos continuar escudriñando lo que su palabra dice y viviéndola palpablemente, poder ver el Espíritu Santo obrar a través de tu vida y a través de la vida de las personas que están a tu alrededor, es seguir experimentando paz, gracia, amor, eternidad, sanidad, milagros. Todo esto viene después porque podemos experimentar, gracias a su sacrificio, un pedacito del cielo, un pedacito de la eternidad aquí en la tierra mientras estamos, y continuar pasando la voz y continuar conectando corazones para que puedan seguir conectándose con Cristo Jesús y que la familia de Cristo sea aún más grande, no nada más aquí en grandes iglesias, pero en el cielo donde todos vamos a estar celebrando el día que estemos con Él. Ese es el camino, ¿verdad?, en el cual Jesús conquista la muerte. Ahora, esa es la gran esperanza. La gran esperanza para todos es que como creyentes, a mí se me hace bien interesante cuando voy a un funeral mexicano católico y un funeral americano cristiano, ¿verdad? Lo he visto de todo, o sea, en serio, he visto a Elvis tocando canciones en un funeral americano, ¿verdad? Y he visto el trayecto de un funeral mexicano más doloroso que hasta uno llora y no sabes por qué, ¿verdad? Pero la manera en cómo vemos la vida y la muerte es bien diferente. Por eso le llama a algunos eventos así, le llaman celebración de vida, y a otros les llama un funeral. La perspectiva con la que vemos las cosas, la perspectiva en cómo tú y yo veamos la muerte, tiene mucho que ver cómo tú y yo vemos la fe y a Cristo Jesús gobernar sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo morimos, una parte material y una parte inmaterial. La parte material es esta, y la parte inmaterial es nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Lo que entendemos a través de la palabra de Dios es que cuando nosotros morimos instantáneamente, la parte inmaterial se conecta con el Padre Celestial. La parte física material se entierra y se guarda ahí, ¿verdad? Y se deshace y se queda en su espacio. Pero lo que tú y yo creemos es que en su palabra nos enseña que Cristo viene por su iglesia, viene por sus creyentes, viene por su creación. Aquellas personas que creyeron en Cristo Jesús en vida estarán con Cristo Jesús en el cielo. Gracias, no porque nos portamos bien y porque somos, no porque no lo merezcamos, sino porque Cristo le plació servirnos y amarnos y darnos la vida eterna gracias a su sacrificio. Fíjate, todas las personas que estaban ahí, de todos los discípulos y toda la gente, Jesús está en la cruz del Calvario, está ahí. Está este cuate de acá dándole carrilla a Jesús, pues no que eres muy acá, ¿verdad? No que haces milagros, no que te puedes salvar. Y luego está el otro que reconoce quién es Jesús. Este cuate jamás siguió a Jesús. De hecho, estaba ahí porque hizo todo lo opuesto a la vida, hizo todo lo malo. Estos tres, Jesús era inocente y fue matado inocentemente, pero los dos bandidos que estaban a un lado no eran inocentes de nada. Pero la persona que estaba de su lado reconoció a Cristo Jesús como Rey. Supo quién era Él y le pidió que se acordara de Él. Jesús vio eso en su corazón y le dijo: hoy te diré que ahora mismo estarás conmigo en el cielo. Fíjate nada más. Es una gracia inmerecida. Es una gracia radical que Cristo Jesús nos provee
Y que la fe que tenemos tú y yo hoy en día va a determinar muchísimo si Cristo es rey sobre nuestras vidas o si la perspectiva del mundo gobierna tu vida. La manera en cómo tú y yo vemos la vida y la muerte va a determinar muchísimo en nuestra fe. Lo siguiente es que Jesús es rey y gobierna sobre mi pecado. Si tú y yo le damos el permiso, Jesús puede gobernar sobre tu pecado. Y el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, ¿no? El pecado, todo aquello es que está fuera de sus mandamientos, fuera de lo que Cristo quiere para nuestras vidas, todo lo que el mundo nos está ofreciendo, en contra de lo que Jesús quiere que tú y yo sigamos todos nuestros días. Todos nuestros pecados, como Pablo nos dice, Pablo trata de realinear nuestras vidas, trata de reempujarnos otra vez. ¿Verdad? Realineen sus corazones. Termina diciendo la carta, con tal de que se mantengan firmes en la fe, dice Pablo. Manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Verdad? Él está diciendo, manténganse firmes, ¿verdad? Manténganse firmes, aunque sabe Jesús, sabe Dios, saben todos que vas a pecar, pero si te mantienes firme en la fe, la reconciliación, repita la palabra, reconciliación, te va a ayudar a conectarte nuevamente con nuestro Dios y poder restablecer tu relación separada por el pecado a ser unificada por el Espíritu Santo de Dios que mora aquí con nosotros. La reconciliación, la restauración, ¿verdad? De lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas depende mucho en qué lugar tú y yo le demos a Dios sobre nuestro pecado. En conclusión, quiero que repitas conmigo esta pregunta. ¿Jesús es rey de mi vida? Pregúntatelo tú mismo. ¿Jesús es rey de tu vida? ¿Jesús es rey de su vida? ¿Jesús es rey de su vida? Porque si no lo es, estamos preparados. Hoy es el momento para que Jesús sí sea el rey de nuestras vidas. Cada mañana que tú y yo despertamos, que tenemos momentos para respirar y ver, tenemos la oportunidad de declarar a Cristo como el rey de nuestras vidas. Y si el día anterior no salió como tú creías que debía salir, pero hoy puedes hacerlo. Una vez más, Señor, sé rey de mi vida. Y cuando decimos rey de su vida, ¿sabes qué pasa? Le estamos dando la autoridad sobre todas las cosas. Ok, lo que sea que tú y yo pensemos del rey Carlos III, ¿verdad? Lo que sea, la perspectiva que tú y yo tengamos. Si tú y yo estamos en Inglaterra ahí, en la monarquía, y estamos en el evento, ¿verdad? Y ves que el rey Carlos va en su acto, en su caminar triunfal, y todo el mundo se empieza a inclinar y empieza a hacer este momento de ovación y también de ¿cómo se llama? De subordinación o de respeto porque viene el rey. Neta, por muy mexicano que seas, también bajas la cabeza porque viene el rey, ¿verdad? Estás ahí. ¿A poco no? Tú no sabes ni quién es Carlos, ¿no? O sea, la neta. En serio, he visto a gente, mexicanos que llegan a Inglaterra, van y visitan el castillo, ¿verdad? De Buckingham, y están gritando a doña Isabel, le dicen, doña Eli, ya trajimos tamales, ¿verdad? O sea, tenemos cero respeto por la monarquía. Pero si el rey pasa, toda la gente se agacha, las mujeres hacen esto, ¿verdad? Porque viene el rey. Ok, porque él está en su trono y desde su trono gobierna todo lo que él puede gobernar aquí en la tierra. Jesús se bajó de su trono, vivió como nosotros, aún peor de como tú y yo vivimos hoy en día. Vino a servir, vino a amar, vino a hacer milagros, vino a perdonar, vino a dar gracia, vino a darnos identidad, vino a darnos propósito. Dio su vida por ti, dio su vida por mí, nos perdonó por nuestros pecados mucho antes de que tú y yo naciéramos, ¿verdad? Fue y murió en una cruz del Calvario de la peor manera que un ser humano puede morir en la historia de la humanidad, a través de algo verídico que sucedió en un momento, murió, sufrió. ¿Por qué? Porque sabía que su sacrificio de servicio iba a ser más importante que estar sentado en un trono esperando a que unos poquitos pudieran seguir la ley de Dios, que era muy difícil de seguir. Él vino a ser el cordero y el sacrificio, no nada más para un grupo de personas, sino para todo el globo terráqueo. Entonces, ¿verdad? Si Él ha dado esta gracia inmerecida, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer tú y yo es declararlo a Él como Rey. Necesitamos a Él determinarlo como Rey sobre todas nuestras vidas
¿verdad? Y experimentar su gracia y su amor que hoy en día podemos vivir si tú y yo le dijéramos sí a Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a tomar la comunión en un momento. Jesús, fíjate, por encima de todo, le plació, se le ocurrió que en vez de quizás pudo haber dicho, hey, yo ya sé que el momento de la cruz ya viene. Él sabía qué momento era. Y quizás pudo haber dicho, me voy a ir a orar al monte, ¿verdad? Voy a ir a buscar a Dios, voy a dar que me dé paz, porque me da mucho miedo lo que va a pasar. Discípulos, no me molesten, tengo que estar con el Dios Padre Celestial. Ustedes no saben lo que va a pasar. En vez de huir y buscar la presencia de Dios, decidió preparar su camino, preparar su salida, pasar tiempo con sus discípulos y compartir el pan, el vino, esperando que le recordemos siempre como esa forma. Horas antes de su crucifixión, en Lucas 22, 14 al 20, empieza diciendo esta historia y dice así: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Pudo haber hecho miles de cosas Jesús. Pudo haber pedido algo para él. Todo estaba a su disposición porque era el Hijo de Dios. Pero él nada más quería anhelar pasar tiempo con sus discípulos. Por encima de tu pecado, por encima de tus errores, por encima de tu ausencia de fe y ausencia de Dios en tu vida, Jesús anhela con gran deseo comer de este pan y de este vino contigo. Después tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se los dio y les dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. De la misma manera, tomó la copa, ¿no? Y esa copa simbolizaba el pacto entre Dios y los hombres. Y Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramada por todos ustedes. Tomemos de esta copa. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, queremos darte toda gloria y toda honra. Te declaramos como Rey de nuestra vida. Repite conmigo: te declaro, Señor Jesús, como Rey de mi vida. Prepara nuestros corazones, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos hable palpablemente en esta semana. Señor Jesús, ve reconstruyendo, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Danos dirección, danos paz, danos el poder del Espíritu Santo, y que podamos declararte a ti nuestro Rey y Señor de nuestras vidas cada mañana. Gracias por tu gracia radical, gracias por tu perdón y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.